contaminan al hombre. ¿Está? Ahora bien, en el primer caso encontramos, les decía, se critica el pensar falaz. Pero también Cristo aquí en el texto de Mateo 15 al 20, criticó, o sea, Cristo lo que hace es presionar a los apóstoles. ¿Por qué digo presionar? Presionar en el sentido de que razonen bien, de que entiendan, de que utilicen su mente, su capacidad, la capacidad, el intelecto humano que Dios ha dado a cada individuo, a cada hombre y mujer, para que razone bien, encuentre la verdad de Dios. Y miren, y aquí Pedro le dijo, Señor, explícanos, porque la verdad es que yo no entiendo. Explícanos esta parábola. El Señor le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entienden esta parte? Entonces, ¿qué hace el Señor aquí? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, ¿no? Enseña a sus discípulos a usar su sentido común. Es decir, presiona a sus discípulos a razonar. ¿Ya? A que ellos vean por su propia cuenta, no por su propia cuenta, por sus propias palabras, sino con su propia capacidad, descubran la verdad de Dios. Lo que Él quiere decirnos a cada uno. Claro, el Señor les da una explicación y nos da una explicación luego, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Acuérdense que habían tantas ideas de los escribas y fariseos que el comer con las manos sin lavar era malo, era pecaminoso, ¿ya? Era una tradición que se llevaba ahí. Claro, por supuesto, si yo hablo en el sentido físico, ahora si lavo las manos, me como el virus también. Ya, pero aquí está hablando el Señor espiritualmente. ¿Sí? Les dijo, el comer con las manos sin lavar, pues no hace nada. Pero ¿qué pasa? Ahí les dice, ¿no entendéis? Verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero ¿qué cosa así contamina al hombre? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, lo que el hombre se contamina es espiritualmente por lo que dice, por lo que habla, por medio de su boca. Por lo que hace. Por lo que hace, por lo que enseña, también podemos decir. Por lo que dice, por el error que enseña. Por eso. Pero ¿por dónde sale? Por su boca. ¿Pero de dónde viene? Del corazón. Porque ahí está en el corazón. Ahí se forma. La enseñanza. Pero aquí dice el texto, verso 19, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina nada, espiritualmente hablando. Entonces el Señor con este texto, con este diálogo con sus discípulos, Él lo que intentaba es que sus discípulos aprendan a razonar, aprendan a tener conocimiento de las Escrituras, ¿no? Aprendan a investigar, a encontrar el sentido verdadero de la palabra de Dios, para que no hierren, para que no enseñen error. Les decía que se critique el pensar falaz. Claro que se critica el pensar falaz. Porque aquí dice el texto. El Señor condena los malos pensamientos. La forma de pensar contraria a la voluntad de Dios, ¿no? Cristo criticó a los fariseos por la falta de su modo de pensar. Entendimiento.
por su falta de entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. Se llama lógica, por su falta de lógica. Ya. Mateo 23, 16, 22. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Versos 22. Entonces, por ejemplo, ¿qué critica aquí Jesús? Él critica la falta de conocimiento, lo que se llama lógica, ¿ya? De tener principios que rigen el conocimiento en el pensamiento humano, para distinguir la verdad, para distinguir y entender la verdad del Dios divino, la enseñanza de Dios. Porque nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios no es que simplemente usted coge y se pone a leer así nada más. Usted tiene que orar a Dios, tiene que pedir entendimiento, tiene que sentarse a leer decididamente para entender, sin inquietudes que estén a su lado, de ninguna manera, para poder entender la palabra de Dios, tomando en cuenta lo que Dios quiere decirnos. Importante es para que podamos entender de acuerdo al propósito de Dios, ¿ya? Investigando textos y contextos, para no contradecir otros textos, porque como ya vimos ayer, la palabra de Dios no se contradice, ¿ya? Es decir, el hombre hace que se contradigan textos, pero la palabra de Dios no se contradice de ninguna manera. Entonces, si yo veo que tengo una idea sobre el texto y acá me dice otra cosa, pues yo tengo que ver que esto, aprender a diferenciar entre el error y la verdad. ¿Ya? La verdad es que si hay cosas difíciles en la Biblia de entender y que necesitamos mucho cuidado, si hay cosas difíciles, pero no imposibles. Es decir, Dios nos da el entendimiento, es decir, la capacidad de que podamos entender su palabra. Entonces, se critica el pensar falaz. Eso es lo que nos dice Cristo aquí, Mateo 23, 16. Pablo mostró la necedad de los Gálatas. O sea, es lo que se llama criticar el pensar falaz. ¿Ya? La necedad de los Gálatas. ¿Cuál era la necedad de los Gálatas? Era volverse a la ley. No habrán leído. Gálatas capítulo 3, 1 al 3. Era volverse a la ley. Y ahí dice en el capítulo 3, versos 1 al 3. Dice así: oh Gálatas insensatos, les dice. Esta palabra es fuerte, porque dice, oh Gálatas tontos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les hizo que cambien de idea, de sentido? ¿Quién les alucinó
para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunto. ¿Tan necios sois? Es una pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿vais a acabar por la carne? Eso es lo que les dice. Yo leí hasta el 3. Pero ahí estaba. Ellos querían volver a obedecer las obras de la ley. El Evangelio ya estaba. Lo aceptaron. Pero ellos querían recoger lo que ya había sido crucificado. Lo que ya había sido abolido. Entonces Pablo les mostró la necedad de los Gálatas por volverse a la ley. A pesar de que eran cristianos, sin embargo otra vez querían volver a obedecer los principios de la ley. Como por ejemplo la circuncisión. Ya le dijo una vez el apóstol Pablo que en Cristo Jesús que la circuncisión nada es. Pero sin embargo ellos querían otra vez volver. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados. No faltaba alguien por ahí que les digan otra cosa. ¿Sí? Ahí está en el capítulo 1, leerán. Alguien tuvo que cambiarles el sentido de la mente. Por eso digo, la palabra de Dios nos invita a todos a pensar, a razonar, a leer. Si aún es importante, verán, es importante que nosotros cuando recibimos una hojita de un estudio, lo archivemos. Digo archivar, digo en una carpeta, ponerlo ahí, digo. ¿Ya? Entonces alguna vez yo ya estudié ese tema, pero alguna otra vez me tocó otra vez hablar sobre ese tema con alguien. No recuerdo muy bien, voy a ver otra vez. O a lo mejor me dejó en duda. A mí antes me dejó en duda. Entonces yo voy a ir y voy a ver el tema. No, ahora sí me convenzo de la verdad. Así es. Entonces usted ya no tambalea, porque ya está convencido de la verdad de Dios. Por eso es importante que ustedes guarden todos sus temas de estudio, porque sirven, son útiles. Al menos les digo lo que yo hago. Ahora bien, Cristo tenía una mente muy firme, yo diría fuerte, con capacidad. Cualquiera va a decir, no, pero si era el Dios y es el Dios del cielo y Él tiene una mente que supera la capacidad de la mente humana. Claro que sí. Pero también debe entender que Cristo nació en esta vida terrenal. ¿Ya? Que no se dio al pecado, sí. Pero Él, con su capacidad mental, nos enseña a pensar, a razonar, a idear. Por eso es que también con los apóstoles Él les enseñaba. ¿Ya? Y les decía algunas parábolas para que ellos aprendan a distinguir la verdad. Aprendan a discernirse ya, a discernir. Porque la palabra discernir no es difícil de entender. O sea, es la capacidad de realizar ¿cómo les diría? De diferenciar. En otras palabras más sencillas, de diferenciar entre el error y la verdad. Discernir. O también se quiere decir la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar entre la verdad y el error. Discernir. En cuanto a las Sagradas Escrituras. Aprender a diferenciar entre el error y la verdad. Ahora, miremos el texto, está en Juan. Juan capítulo 7, 53.
dice ahí, verso 53. Dice ahí el texto, cada uno se fue a su casa. Verso 53. Así dice únicamente, porque se trata de la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El verso 53 solamente dice, cada uno se fue a su casa. Y el capítulo 8, o sea, el capítulo 8 ya, más adelante, desde el 1 al 11, que lo vamos a leer, dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Siempre era la enseñanza, la decisión y la tarea de Jesús. Era enseñar. Versos 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Tanto sería que la vieron ahí mismo en el adulterio. Bueno. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le preguntaron. Los escribas y fariseos le preguntaron al Señor Jesús. Mas esto decían tentándole, porque no era una intención sana que tenían ellos de aprender de Jesús. Solamente la intención de ellos, su mente falaz, su mente mala que tenían, era solamente buscar pretextos para encontrar en donde Jesús decía algo contrario a la ley, según ellos, para acusarlo. Buscaban alguna cosa para acusarlo, así es. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí dice el texto, verso 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como parece que nada les hacía caso hacer. Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Miren, el Señor no tuvo tantas y cuantas cosas que luchar, idear, rebatir en ese momento con los fariseos y escribas. Solamente dijo esta frase, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Por eso les decía, Cristo tiene una mente fortísima, ¿sí? Una capacidad muy alta para enseñar, para rebatir con los contrarios, en este caso con los escribas y fariseos, con los enemigos. No peleando, no discutiendo, solamente diciéndoles la verdad. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y él siguió inclinándose, dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Nada más. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, la conciencia de ellos les acusaba, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Miren, a veces leímos algunos textos en las escrituras, leímos así, corridamente o despavoridamente, digo yo. Y no nos detenimos para meditar, investigar, para idear, para sacar la conclusión clara, efectiva, de acuerdo a la verdad, no mis propias conclusiones, para sacar el contenido claro del Señor que nos quiere enseñar. Pero una de las cosas que me llama la atención aquí es que el Señor no tuvo nada con esto, que rebatir, que contender con estos. No tuvo que luchar más con estos,
no tuvo que ponerse el enemigo más, porque eran enemigos ellos, con el Señor. No era que se puso a contender en el sentido de llegar hasta tales momentos más difíciles, porque ustedes saben que se puede llegar a momentos más difíciles. Discusión. Sino que simplemente les dijo estas palabras. El que de vosotros esté sin pecado, bote la primera piedra. Y él siguió escribiendo. Con esto les dio donde debe darles, ¿no es cierto? En otras palabras. Cada uno se siente acusado por su conciencia, sintiéndose culpable. No se sintieron capaces de botar alguna piedra por la primera piedra. Porque ellos decían que hay que matar a pedradas, porque así daba la ley. ¿Ya? Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Ellos acusados por su conciencia misma, no se sintieron capaces. Y salieron y dejaron a la mujer sola, con Jesús, con el Señor. Pero lo que a nosotros nos llama la atención aquí es la capacidad de Jesús, el Señor. ¿Sí? Para no rebatir, para no ponerse a discutir con estos, sino que solamente decir esto, lo cabal, lo concreto, ¿no? Lo que era, la verdad, ¿no? Y así salió en defensa de aquella mujer, porque no le estaba diciendo, bueno, tampoco le dijo, miremos lo que dice más adelante. Ella dijo, bueno, ahí dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No hubo tantas cosas que decir, ¿no es cierto? Vete y no peques más. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el Señor. Pero la capacidad del Señor nos alienta a usar nuestro sentido común, también nuestra capacidad mental de aprender a confrontar también cuando estamos con alguien que está en contra de la verdad. Sin decir una y tantas cosas, sin ponernos a pelear, sin usar puño, espada, pero nos enseña el Señor. Es suficiente. Es la razón en la doctrina de Cristo. Del por qué estudiar, de por qué investigar la palabra de Dios. ¿Sí? Con sabiduría divina, el Señor utilizó para poder contrarrestar el error y el pecado. Eso es lo que hizo. En la cuestión, ustedes han de haber leído también en Mateo 22, que también podemos leer, Mateo 22, 15. Dice ahí hasta el 23 también se puede. 22, 15. Mateo. Dice así, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor Jesús, es cierto. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Jesús
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Miren, nosotros estamos viendo y entendiendo y aprendiendo la capacidad de Jesús en el sentido de cómo comportarse con aquellos que estaban en contra de la voluntad de Dios. No se trata de discusiones, pero claro que para ello debemos aprender la palabra de Dios, debemos llenarnos del conocimiento de Dios. Porque si no, ante una situación semejante, voy a estar mal parado. Voy a comenzar a decir otra cosa. No voy a saber qué decir. Y voy a pensar definitivamente que he salido perdiendo. Porque mi idea no era perder, sino ganar. Aquí no se trata de quién gana. Aquí se trata de enseñar la verdad. De usar el intelecto humano por medio del Evangelio, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, para decir lo que merece decir, nada más. Como les dije, no usamos puño, ni patada, ni arma alguna. Usamos solamente el Evangelio de la verdad, ¿sí? Como la armadura de Dios. La razón es la doctrina de Cristo. Hay razones por qué estudiar la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a poder entonces ni siquiera comportarnos delante de una persona que está en contra de la voluntad de Dios, contra la verdad. Hay razón, hermano. Hay el por qué estudiar la palabra de Dios, para que aprendamos a comportarnos con aquellos que están en contra de la doctrina de Cristo. Si no, vamos a hacer cualquier otra cosa indebidamente. Pero el Señor nos enseña aquí cómo debemos actuar, como Él actuó. Cristo tenía una mente fortísima. Eso es lo que nos enseña aquí. Para que aprendamos bien. Y finalmente, no tengamos miedo de usar bien la mente. ¿Por qué tendría yo de tener miedo de usar bien la mente? El Señor no tuvo miedo a enfrentarse a los fariseos y escribas. Supuestamente eran maestros. Bueno, él solamente se levantó y les dijo, oyó lo que les dijo los fariseos. Y él levantándose dijo, bueno, el que no tenga pecado comience, bote la primera piedra. Y siguió escribiendo el Salmo. ¿Bien? Y como ellos se sentían culpables de pecado, entonces no se sintieron capaces de botar la piedra. ¿Sí? Con eso no, y cada uno mejor se fue, acusado por su propia conciencia. Miren, ¿y qué debía? En ese momento era un hecho conflictivo de no usar la capacidad que Dios nos permite usar por medio del conocimiento de las Escrituras. Se vieron hecho conflictivo, ¿no es cierto? Eran varios contra uno, Jesús. Pero con eso mató a ellos. ¿Sí? En otras palabras. Con eso les dio duro. ¿Sí? Que no tenga pecado, bote la primera piedra. ¿Ya? Les decía, no tengamos miedo de usar nuestra mente, pero hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos. El Evangelio, yo veo que leer las Escrituras, el Evangelio del Señor,
nos desafía a pensar con claridad para sacar las inferencias necesarias. Es decir, para sacar la conclusión clara del texto, de lo que sí quiere que el Señor, o sea, de lo que Dios quiere decirnos. No es mi propia conclusión. ¿Ya? ¿Cómo hizo Cristo con los saduceos? Ahí cuando vino. Con los fariseos y saduceos. ¿Ya? Entonces Él nos enseña de esa manera. Pero para ello tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estar en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que estar en el culto. Tenemos que estudiar en la casa la palabra de Dios. El que estudia en casa seguramente va a encontrar con algo que no entendió. Pero anótelo. Y pregunte cuando venga al estudio. Y así aprenderá. Les recuerdo, Dios a todos los seres humanos, hombres y mujeres, dio capacidad. ¿Ya? Y tiene capacidad cada individuo para entender el Evangelio del Señor. ¿No? Demos gracias a Dios que todavía podemos leer, podemos escuchar, podemos caminar. Hay otros, tanta gente que en el día de hoy ya no puede caminar, ya no puede ni leer, ni los lentes le pueden servir para leer, ya no puede oír. Miren, es difícil para ellos y para esta gente entender el Evangelio. Es demasiado tráfico. ¿No? Sin embargo, habrá modos para que puedan llegar a entender el Evangelio. Pero en el otro sentido es demasiado tarde para esta gente. Esperar ya demasiado ser viejo para poder recién comenzar a leer las Escrituras es haber perdido un tiempo, el tiempo ideal. Por eso ahora es tiempo. La razón en la doctrina de Cristo. Hay razón, hay el por qué estudiar con tiempo la palabra de Dios. Cuando ahora podemos ver, mover, podemos estudiar, entender, usar, incluso en la vejez ya nuestra capacidad mental ya se agota. Miren, imagínense. Entonces por eso ahora es el tiempo. Hermanos, este es el tema que he podido compartir con ustedes en esta mañana. Espero que lo hayan podido entender. Y vamos a dar paso a nuestro nuevo papel de oración. Gracias.